Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, Capítulo 2, El sacramento de la iglesia. Una vez existió un joven misterioso llamado Fourier Lugúnica. Cuando nos conocimos, todavía era un niño. Desde entonces, su impresión como ser humano apenas cambió, era una persona infantil. Alegre, inocente, ingenuo, uno nunca sabía qué haría o qué diría un segundo después, manteniendo siempre a quienes lo rodeaban en un estado de nerviosismo constante. Sin embargo, sin importar cuánto te hiciera correr de un lado a otro, poseía un encanto que impedía que sintieras desagrado por ello. Fue una relación de 10 años. 10 años acumulando segundos donde no se sabía qué podría pasar, ocurrieron muchas cosas. Seguramente hubo momentos que no podían resolverse simplemente con una sonrisa. Y aún así, al mirar atrás, incluso esos sucesos pueden contarse riendo. En el centro de esos recuerdos narrados con una sonrisa, se encontraba su rostro resplandeciente como el sol. Lo confesaré sin ningún tipo de vacilación. Amaba a Fourier Lugúnica. Desde el día en que nos conocimos hasta hoy, ese sentimiento no ha flaqueado ni una sola vez. Sin importar qué palabras me dirigiera, qué sentimientos descargara sobre mí, qué sucesos compartiéramos, qué tiempo pasáramos, qué futuro soñáramos, qué amarga traición sufriera o qué tragedia me desgarrara el corazón, mi afecto por él no ha vacilado ni una sola vez. Jamás. Seguramente, si fuera él, no dejaría de sonreír sin importar la situación. No perdería la esperanza. De hecho, fue noble, puro y dedicado hasta el mismísimo final. Lo respeto desde lo más profundo de mi corazón. Lo adoro. Lo amo entrañablemente. Por eso. Filore dijo, Alteza, por favor, perdóneme. Esta decisión y esta renuncia no son, de ninguna manera, el resultado de que mi amor por usted se haya desvanecido. Parte 2. La Iglesia del Dragón Divino es, como su nombre indica, una organización religiosa que venera al dragón divino Volcánica, con quien el reino selló un pacto, y que rinde culto a su poder y bendiciones. Su fundación se remonta a hace 400 años, a la era del pacto que dio origen a que el reino de Lugúnica fuera llamado el reino de la amistad con el dragón. Por lo tanto, no es exagerado decir que es una organización con una historia ilustre y legítima. De hecho, la Iglesia del Dragón Divino ha moderado por sí misma la expansión de su influencia, manteniendo una distancia constante con la familia real y el castillo, que son el núcleo del reino. Eso era, ante todo, la prueba de que la Iglesia no buscaba más poder del necesario, definiéndose simplemente como un refugio para la fe. Por esa razón, la Iglesia del Dragón Divino no intervino activamente en el reino incluso cuando la familia real de Lugúnica fue aniquilada por una enfermedad mortal y comenzó la selección real para decidir al próximo monarca. Filore dijo, o al menos, esa era la situación en la que podíamos estar tranquilos. Desde que escuché sobre las atrocidades del culto de la bruja en la ciudad de las compuertas, mi paciencia ha ido acercándose a su límite día tras día. Wilhelm dijo. Filore dijo, por supuesto, el objetivo de esta ira debe ser el culto de la bruja, que ha tratado de forma tan cruel a la gente común. Pero sacarlos a la luz y castigarlos severamente es una tarea extremadamente difícil, o mejor dicho, castigarlos no salvará a las víctimas. En todo, hay un orden de prioridades. Wilhelm. Filore dijo, no se debe permitir que el castigo tenga prioridad sobre la salvación. Las escrituras dicen, el castigo sin salvación es un rayo vacío, el dragón primero extenderá sus alas y abrazará con misericordia a las pequeñas vidas. Esa es la solución óptima en el camino de la humanidad en la que yo creo. Dicho esto, con voz potente, la mujer cerró con fuerza el grueso libro de escrituras que sostenía contra su pecho.
La fuerza que aplicó fue tal que uno llegaba a preocuparse por las páginas del libro encuadernado. Afortunadamente, el libro no se desmoronó, evitando el desastre de que la credibilidad de su apasionado discurso cayera por los suelos. Filore dijo, ejem. Lo siento. Me he dejado llevar un poco por el entusiasmo. Es una costumbre mía. Si es una buena o mala costumbre, dependerá de mis acciones futuras. La mujer carraspeó con un toque de timidez mientras se dirigía a quien la observaba preocupado por el libro. Era una forma de reflexionar que, aunque reconocía sus propios actos, destacaba por un extraño optimismo. Sentir esa fortaleza al afirmar que lo bueno o lo malo dependía de su propia actitud generaba simpatía, aunque una simpatía muy compleja. Wilhelm, echando una mirada furtiva a su interlocutora, vio a una hermosa mujer vestida con hábitos de monja. Tras presentarse como una religiosa de la Iglesia del Dragón Divino y haber mantenido previamente una reunión con el Consejo de Sabios en el Castillo Real, visitó esta villa de la familia Karsten en la capital. El propósito de su visita fue sorprendente, y el impacto de ello aún no se había desvanecido. Sin embargo, el impacto que ella trajo no se limitó únicamente al propósito de su visita. Una monja de larga cabellera dorada y ojos rojos que albergaban una luz de fuerte voluntad. Esas características físicas, y sobre todo, su nombre, Filore, fue lo que trajo a este viejo cuerpo un impacto comparable al propósito de su visita. Filore dijo, me da algo de reparo decir esto porque suena a exceso de conciencia, pero si me observa de forma tan fija, yo también me siento desconcertada. Desconcertada. Bastante. Wilhelm dijo, le pido disculpas. He sido algo descortés. Filore dijo, no es que quiera reprochárselo. Solo que, como alguien joven, no puedo evitar sentir temor, ante la mirada de alguien llamado el demonio de la espada, una sensación de reverencia. Tal vez porque mi vida peligra. En fin, lo que sea que suene mejor. Ante Filore, quien pasó por alto la falta de cortesía de su mirada, el demonio de la espada. Wilhelm hizo una reverencia solemne llena de disculpas. La intención de su disculpa era doble, por la mirada que la había intimidado y por haberla hecho esperar tanto tiempo. Después de todo, ya había pasado más de una hora desde que Filore llegó a la mansión. Durante ese tiempo, Wilhelm no fue capaz de mantener una conversación fluida, y Filore, que detestaba el silencio, terminó buscando temas de conversación como al principio. Como también pedía más té para disimular la incomodidad, ya iba por su sexta taza. Sin embargo, la razón de esta falta de fluidez en la charla no se debía únicamente a la poca elocuencia de Wilhelm. El doble impacto causado por la visita de Filore había sacudido profundamente el interior de Wilhelm, robándole la calma. De hecho, ¿cómo debería tratar a Filore? Wilhelm, buscando una respuesta, dirigió su mirada hacia la persona que estaba de pie junto a la pared, detrás de ella. Era el hombre de gran estatura y cuerpo robusto que había acompañado a Filore a esta mansión. Wilhelm lo presentó. Comandante de la Guardia Real, Marcos Hildark. Marcos dijo, sí. Al ser llamado por Wilhelm, el hombre corpulento con armadura plateada que había permanecido en silencio, Marcos, enderezó aún más su espalda para responder. Su respuesta fue de una sola palabra, pero en ella se sentía una sensación de agitación como si una roca gigante se hubiera movido, y un respeto genuino en su voz profunda. Ante la consideración depositada en esa voz, Wilhelm negó lentamente con la cabeza. Wilhelm dijo, no sea tan formal conmigo. Fui comandante de la Guardia Real hace más de 10 años. No hay comparación con usted, que lidera a los caballeros del reino en la actualidad, no soy más que un viejo decrépito. Marcos dijo, ¿un viejo decrépito? No bromeé. Tras calificar así las palabras de Wilhelm, una leve sonrisa apareció en el rostro de piedra de Marcos. Parecía haberlo tomado como modestia, pero era la percepción sincera que Wilhelm tenía de sí mismo. Se esforzaba por recuperar la agudeza de su antigua habilidad con la espada, pero los resultados que esperaba de su cuerpo envejecido no terminaban de manifestarse. A este paso, estaría lejos de cumplir la razón por la cual este viejo soldado no puede soltar su espada. Wilhelm dijo, al menos he vuelto lo suficiente como para que el actual comandante de la Guardia Real diga que es una broma.
en ese aspecto, es una suerte. Como es natural, quien es nombrado comandante de la Guardia Real es uno de los guerreros más destacados del reino. Sin intención de elogiarse a sí mismo, Wilhelm consideraba que, al igual que él en su momento, Marcos era alguien poseedor de una fuerza digna de ese cargo. Incluso lo veía como uno de los hombres más fuertes de entre todas las generaciones de comandantes. Aunque su presencia solía quedar eclipsada por la fama de las hazañas de Wilhelm, o por la existencia de Reinhard, el santo de la espada más fuerte de la historia, la actual fortaleza de los caballeros se debía precisamente al liderazgo y la habilidad de Marcos. Por ello, Wilhelm evaluaba a Marcos como el individuo con mayor aptitud para el puesto entre todos los comandantes de la historia. No obstante, para Marcos, la opinión de alguien como Wilhelm, quien abandonó su deber priorizando el rencor personal sobre la lealtad, probablemente no sería más que un desvarío sin valor. En cualquier caso, el tema que Wilhelm quería tratar ahora no eran las penurias compartidas entre dos comandantes de distintas épocas. Se trataba de algo mucho más serio y trascendental. Eso era. Wilhelm dijo, ¿puedo asumir que el Consejo de Sabios ya está al tanto de la situación? Marcos dijo, por supuesto. Lo estamos tratando como una situación extraordinaria. Wilhelm dijo, eso es inevitable, supongo. Aunque Wilhelm omitió el sujeto de su pregunta, Marcos no fingió ignorancia. Se desconocía si esa respuesta priorizaba su personalidad o su posición, pero para Wilhelm, confirmar que el Consejo de Sabios debió sentir el mismo impacto que él, le hizo soltar un suspiro. Wilhelm dijo, el mismo nombre que el de la hija de Su Alteza el Príncipe Ford Lugúnica, Filore Lugúnica. Ese murmullo, que escapó junto a su aliento, no parecía contener ni alivio ni lamento, y el propio Wilhelm no lograba poner en orden sus sentimientos. Después de todo, una joven con los rasgos físicos de la familia real de Lugúnica, y el mismo nombre de aquella Filore Lugúnica que desapareció hace 15 años, se había presentado de repente. Observando de reojo a Filore, quien bebía su séptima taza de té para disimular su inquietud, Wilhelm buscaba en su perfil algún rastro de la familia real en sus recuerdos. Si decía que lo había, lo parecía, si decía que no, también era válido. Solo sentía una impresión ambigua. Originalmente, la princesa desapareció cuando aún era un bebé, por lo que el grado de su crecimiento en caso de haber sobrevivido no pasaba de ser una conjetura. Sin embargo, si ella realmente tuviera el origen que Wilhelm y los demás imaginaban, se trataría de un problema grave que sacudiría los cimientos del reino. Incluso podría decirse que era una semilla de calamidad que ponía en riesgo la continuidad de la selección real y que, dependiendo de las intenciones de la Iglesia del Dragón Divino, podría provocar la división del reino. Era algo que nadie podía imaginar qué brotes daría o qué tipo de flores haría florecer. Aún así, había algo que se podía afirmar con claridad en este momento. Debido a la existencia de Filore y a la propuesta que hizo en representación de la Iglesia del Dragón Divino, había dos facciones de la selección real que se verían enormemente afectadas. Y no hace falta decir que una de ellas era la facción de Krosch, a la cual pertenecía Wilhelm. Wilhelm dijo, Krosch-sama. Cerrando los ojos, Wilhelm pensó en su señora, quien le había tendido una mano salvadora. Como una de las candidatas a la selección real y heredera de la casa del duque Karsten, era una de las jóvenes más talentosas del reino y una benefactora insustituible para Wilhelm, quien pasó años persiguiendo a la ballena blanca, la asesina de su esposa. El hecho de que siguiera creyendo sin dudas que ella era la persona adecuada para ser reina no se debía únicamente a esa gratitud. La actitud de Krosch, su personalidad, su forma de ser, esos valores y esa conducta tan intensos como una espada afilada eran la razón por la cual Wilhelm deseaba de corazón que ella ascendiera al trono. Incluso después de caer bajo las garras de Gula y perder su memoria, no pudieron arrebatarle su dedicada nobleza ni su integridad inquebrantable. Él creía firmemente que eso era el brillo de su propia alma desde su nacimiento. Por ello, que una nueva desgracia cayera sobre su señora era un dolor profundo para Wilhelm, una experiencia amarga que le recordaba su propia impotencia, como si le desgarraran el cuerpo. Sin embargo, el hecho de poder lamentar sus errores y arrepentirse de sus fallos de juicio o de su falta de fuerza indicaba que la situación aún no era del todo desesperada. Wilhelm dijo, Félix.
El siguiente nombre que pronunció fue el del abnegado caballero que, hasta donde Wilhelm sabía, estaba pasando los días desde el inicio de la selección real sumido en el más fuerte arrepentimiento e impotencia. La razón por la cual Wilhelm estaba haciendo esperar a los visitantes, Filore y Marcos, era precisamente por Félix. A diferencia de Wilhelm y los demás, que pasaban el tiempo estancados en la sala de recepción, Félix estaba en el dormitorio de Krosch, pasando un tiempo a solas con ella. Wilhelm apretó los dientes al pensar en lo doloroso y agotador que debía ser ese momento. Era un sufrimiento tal que uno desearía poder ocuparlo en su lugar. Pero Wilhelm no podía ser su sustituto. No, ni Wilhelm ni nadie más podía reemplazar a Félix en su papel actual. Allí residía una decisión que solo Félix podía tomar, una elección que solo a Félix se le permitía hacer. Wilhelm, Filore y Marcos no podían hacer más que esperar en silencio a que esa decisión y elección fueran tomadas. No había necesidad de impacientarse. Todos presentían que no tardaría mucho. Y, de hecho, así fue. Siento haberlos hecho esperar, dijo Félix con una voz dolorosa mientras entraba en la sala de recepción. Seguramente se había esforzado por recomponerse. Sin embargo, en sus blancas mejillas había rastros de lágrimas, y en sus vacilantes ojos amarillos aún quedaban profundos vestigios de un conflicto que no podía borrar. Al verlo con los hombros caídos y con sus orejas y cola de gato, señales de su atavismo de semihumano, decaídas por el agotamiento, Wilhelm dudó sobre qué palabras decirle. No podía preguntarle con falsedad. ¿Qué ha pasado? Entonces debería decirle, ¿tú no tienes la culpa? ¿Con qué cara podría decir algo así? Es más, si se atreviera a decir, es algo inevitable, sentiría deseos de cortarse su propio cuello. No había palabras que pudiera decir. Cualquier palabra sería una cuchilla para el Félix actual. El silencio que eligió fue la cuchilla menos dañina que pudo ofrecerle. Filore dijo, no me importa cuánto tiempo haya pasado. Soy consciente de la magnitud de la responsabilidad que debes cargar. Aunque supongo que esto no es más que un consuelo. Félix dijo, así es, Nian. Pero el consuelo ayuda. Porque ahora mismo, estoy al límite. Félix respondió a Filore, quien habló en lugar del silencioso Wilhelm. Su habitual tono bromista y travieso había desaparecido, y su débil sonrisa tenía una fragilidad similar a una figura de azúcar que parecía que se desmoronaría con solo tocarla. A pesar de sentir eso intensamente, Filore continuó hablando. Como si quisiera postergar el momento en que el Félix que parecía a punto de romperse finalmente lo hiciera, preguntó. Filore dijo, por favor, déjame escuchar la respuesta. Tu respuesta. Filore extendió su mano suavemente y miró a Félix con sus ojos rojos mientras preguntaba. Félix recibió esa mirada de frente, y sus finos labios temblaron. Surgió una vacilación, pero ésta no tuvo la fuerza suficiente para detener el amor y la lealtad del azul. Félix dijo, por favor. Yo no puedo hacerlo. Ayuda a Krosch-sama. Esa fue la respuesta de Félix Argyle, el caballero número 1 de Krosch-Karsten conocido como Félix, el azul, ante la mano extendida de Filore, representante de la Iglesia del Dragón Divino. Parte 3. Emilia dijo, ¿es eso cierto? En la villa real de la familia Karsten en la capital, Emilia acababa de escuchar que se aplicaría una contramedida contra el veneno maligno que atormentaba el cuerpo de Krosch. La noticia llegó justo en medio de un breve momento de paz, tras haber intercambiado con Feld la promesa de convertirse en amigas. Otto dijo, no conozco los detalles con certeza, pero parece que se ha llevado a cabo una reunión en el castillo relacionada con la Iglesia del Dragón Divino. Al parecer, la Iglesia tiene alguna clase de solución para el cuerpo de la duquesa Karsten, quien fue víctima del arzobispo del pecado de la lujuria. Emilia dijo, ¿alguna clase de solución? ¿Eso significa que pueden curar el cuerpo de Krosch-san? De una forma distinta a como las manos de Subaru se volvieron negras. Otto dijo, desafortunadamente, no sé más que eso. Feld dijo, entonces, no podemos quedarnos aquí perdiendo el tiempo. Reinhard, ve un momento al castillo y averigua de qué estaban hablando. Reinhard dijo, entendido. Mientras Emilia se mostraba desconcertada ante el informe de Otto,
quien acababa de regresar. Tras preparar el té, Reinhard aceptó la instrucción de una Feld que decidió con rapidez, y voló de inmediato hacia el castillo. Tras ver cómo la figura de Reinhard se hacía pequeña al saltar por la ventana, Emilia murmuró para sí misma. Emilia dijo, la Iglesia del Dragón Divino, son las personas que creen profundamente en Volcánica, ¿verdad? Pero se suponía que no se involucraban en la política del reino y que no se acercaban al castillo. Feld dijo, y aún así, se presentaron en el castillo rompiendo sus propias reglas. Si pueden hacer algo con el cuerpo de la hermana Crush, es una buena noticia, pero en ese caso deberían haberlo dicho mucho antes. Otto dijo, desconocemos las intenciones de la Iglesia del Dragón Divino. Por ahora, es información sin confirmar. Pero, en medio de una conversación donde el desconcierto se hacía más evidente, Otto guardó silencio como si estuviera sumido en sus pensamientos. Ante esto, Emilia ladeó la cabeza. Emilia dijo, ¿Otto-kun? Él negó con la cabeza y respondió. Otto dijo, no, no es algo que deba decir cuando nada es seguro todavía. Por ahora, esperemos a que Reinhard-san regrese. Emilia dijo, ¿está bien? Lo entiendo. Si sientes ganas de hablar, dímelo, ¿sí? Feld dijo, no sé si el hermano verde tendrá ganas de hablar, pero el maldito Reinhard no nos hará esperar mucho. Rayos, qué impaciencia. Feld murmuró eso con fastidio mientras cruzaba los brazos y golpeaba el suelo con la punta del pie. Al lado de Feld, quien miraba por la ventana, Emilia atrajo suavemente la cabeza de la joven hacia sí, mientras buscaba con la mirada, no el castillo al que se dirigió Reinhard, sino la mansión de Crush ubicada en el mismo distrito noble. Desde que se separaron en Priestella, no había podido confirmar el bienestar de Crush. El pecho de Emilia dolía por la culpa de no haber podido traer noticias útiles de inmediato, desde la Atalaya Pléyades. Sí, tal como Otto había escuchado, la Iglesia del Dragón Divino podía salvar a Crush. Emilia dijo, no importa si no somos nosotros quienes lo logremos. Por eso. Feld dijo, ahí viene. La enérgica voz de Feld interrumpió el ruego que Emilia estaba a punto de susurrar. Tal como hizo al partir hacia el castillo, Reinhard regresó a la villa real de un solo salto. Aterrizó suavemente sobre el césped del jardín para no dañarlo, justo frente a Emilia y los demás que se asomaban a la ventana. Y entonces. Reinhard dijo, Feld-sama, es una situación que requiere urgencia. ¿Podría acompañarme al castillo? Feld dijo, ¿ah? ¿Por qué al castillo? Antes de eso, ¿qué hay de lo que hablamos hace un momento? Reinhard dijo, Feld-sama. Reinhard interrumpió a Feld llamándola por su nombre de forma breve. Ante la agudeza de ese ambiente, Feld entrecerró sus ojos rojos, chasqueó la lengua y dijo. Está bien. Yo iré al castillo. ¿Y la hermana Emilia y los demás? Reinhard dijo, he podido confirmar el informe de Otto. Ciertamente, parece que la Iglesia del Dragón Divino se ha dirigido a la mansión de Crush-sama. Hacia allí. Emilia dijo, iremos nosotros. No puedo quedarme de brazos cruzados. Al escuchar que la noticia de Otto era correcta, Emilia se golpeó el pecho con fuerza. Estaba muy preocupada por Crush, así que, si Feld tenía que ir al castillo, Emilia planeaba visitarla cargando incluso con la preocupación de su amiga. Por supuesto, cabía la posibilidad de que la rechazaran por el alboroto del momento, pero... Otto dijo, supongo que no habrá problema con solo visitarla. Déjenos esto a nosotros. ¿Parece que nosotros también tendremos que ir al castillo después? Reinhard dijo, así es. Sería mejor que lo vieras de esa forma. Feld-sama. Feld dijo, ya sé, no hace falta que me llames tantas veces. Feld resopló ante la mano extendida de Reinhard. Luego, saltó ágilmente al marco de la ventana, y antes de lanzarse a sus brazos, se dio la vuelta hacia Emilia. Feld dijo, la noche antes de que Priestella fuera atacada, prometí que hablaría más con la hermana Crush. Por eso. Emilia dijo, sí, déjamelo a mí. Le diré claramente a Crush-san que Feld estaba muy preocupada. Feld dijo,
No sé yo si está bien que la selección real se llene tanto de amigos. Feld se encogió de hombros ante la enérgica respuesta de Emilia y saltó a los brazos de Reinhardt. Él recibió su cuerpo con respeto, y tras acomodarla, dirigió una mirada fugaz a Emilia y Otto. Acto seguido, partió hacia el castillo de un solo salto. Otto dijo, vaya, vaya, está fuera de toda norma. Nosotros, como humanos, apresurémonos con nuestros propios pies. Emilia dijo, si me esfuerzo mucho, tal vez pueda cargarte y salir volando también, Otto-kun. Otto dijo, por favor, guarde eso para Natsuki-san y no para mí. Démonos prisa. Emilia dijo, tienes razón. Asintiendo ante la urgencia de Otto, Emilia también se apresuró y salió a las calles de la capital. Se dirigían a la mansión Karsten. Recorrieron el camino que antes transitaron con prisa, preocupados por Cross y los demás, tras el ataque y cacería de la ballena blanca, corriendo ahora con más velocidad y ansiedad que nunca. Y entonces, Emilia dijo, Félix. Parte 4. Al llegar al lugar sin aliento, Emilia vio la figura de Félix arrodillado como si estuviera rezando, y no pudo evitar llamarlo con una voz que casi parecía un grito. Ante la voz de Emilia, las orejas de gato color lino de Félix temblaron, y él se dio la vuelta tímidamente. Félix dijo, ¿Emilia-sama? Emilia dijo, sí, soy yo. He oído lo que ocurre, aunque no todos los detalles. Siento haber tardado tanto en venir. Al escuchar la débil voz de Félix, Emilia sintió una punzada de dolor en lo profundo de su pecho por la lástima que le producía. Félix siempre tenía un aire alegre y encantador, pero ahora que se reencontraba con él después de tanto tiempo, su estado era tan doloroso y frágil que parecía que fuera a desaparecer. Deseando evitar eso, Emilia abrazó su delgado cuerpo sin dudarlo. Félix dijo, se va a manchar de lágrimas y mocos Nian. Emilia dijo, eso no importa en absoluto. No pasa nada. Dejar a Félix solo en este estado dolería muchísimo más. Cuidando de no apretar demasiado sus brazos, Emilia deseó que el calor de su cuerpo y sus sentimientos de preocupación por Félix y Cross llegaran hasta él. Detrás de Emilia y Félix, pisando la alfombra, se acercó Wilhelm para recibirlos. Wilhelm no rechazó a Emilia y a Otto, quienes llegaron a la mansión presa del pánico, sino que les permitió entrar. Otto, quien llegó un poco después que Emilia, observó a Wilhelm y preguntó. Sé que somos nosotros quienes hemos venido a visitar, pero ¿está bien que estemos aquí? En esta situación. Wilhelm dijo, ha sido decisión mía, pero es precisamente por esta situación. En este momento, es alentador saber que hay aunque sea una persona más que reza de corazón por la seguridad de Cross-sama. Otto dijo, ciertamente, en ese aspecto, el poder de Emilia-sama es muy grande. Otto y los demás intercambiaban palabras a sus espaldas, pero aquello no llegaba a los oídos de Emilia. En este momento, quería volcar toda su alma en el Félix que estaba entre sus brazos. Mientras abrazaba ese cuerpo que temblaba de forma débil y dolorosa, Emilia acarició suavemente su espalda. Emilia dijo, Félix, Cross-san está. Félix dijo, adentro, Nian. En esa habitación, ahora mismo, el tratamiento. Félix, acurrucado, señaló con la mirada hacia la puerta ante la cual había estado arrodillado rezando. Según los recuerdos de Emilia, ese lugar era el dormitorio. Sin duda alguna, en la habitación donde Cross estaba recostada, se estaba llevando a cabo el tratamiento. Sin embargo, la razón por la cual Félix estaba fuera de la habitación era. Marcos dijo, se dice que es un sacramento secreto de la Iglesia del Dragón Divino que no debe salir de sus puertas. Emilia se sorprendió de que la figura corpulenta que permanecía inmóvil como una estatua en el pasillo le devolviera la respuesta. Al mirarlo bien, era el comandante de la Guardia Real a quien había visto muchas veces en el castillo. ¿Acaso el comandante de la Guardia Real también había acudido preocupado por Cross? Tal vez era amigo de Félix y por eso estaba allí acompañándolo. En cualquier caso. Emilia dijo, un sacramento. ¿Con eso podrán ayudar a Cross-san? Félix dijo, no lo sé. Pero, no había otra forma. Yo soy un inútil,
Por eso, Nian. Emilia dijo, eso no es cierto, quiso decir en voz alta. De hecho, si fuera la Emilia de hace un tiempo, sin duda lo habría afirmado sin pensarlo 2 veces. Pero ahora comprendía que decir eso impulsivamente, sin reflexionar, no serviría para alentar ni consolar a Félix en un sentido real. Félix es increíble. Realmente posee un poder especial, y es muy amable. Sin embargo, Félix no podía usar ese poder que Emilia respetaba de corazón para salvar a la persona que más quería, Crush. Ante esa realidad tan dolorosa, amarga e inevitable, que lo hacía llorar y temblar de esa manera, ella no podía simplemente hablar sin pensar. Emilia dijo, todo está bien, todo estará bien. Por eso, Emilia se tragó las palabras que estaba por decir y abrazó a Félix con ternura. Continuó abrazándolo. Siguió a su lado, dándole calor. Porque eso fue lo que más feliz la hizo a ella cuando sintió que iba a congelarse por la impotencia de no poder hacer nada. Por eso, ella hacía lo mismo. Emilia dijo, esfuérzate, Croissant. Mientras sostenía a Félix, quien sollozaba y hacía temblar su cuerpo, Emilia rezó. Acompañándolos y rezando por la seguridad de Crush, Emilia sentía que detrás de ella, Otto, Wilhelm y el comandante de la Guardia Real también estaban rezando. Alguien de la Iglesia del Dragón Divino, a quien no conocían, estaba luchando al otro lado de la puerta. Para salvar a Crush, quien había luchado por la gente y había terminado con heridas terribles. Rezaron, rezaron y rezaron para que ese esfuerzo diera frutos, y finalmente. Filore dijo, pueden entrar. De repente, al escuchar la voz proveniente del otro lado de la puerta, Emilia levantó la cabeza como si hubiera sido impulsada por un resorte. Era la voz de una mujer exhausta. Ante el contenido de sus palabras, Félix se estremeció en los brazos de Emilia y la miró como si no pudiera creerlo. Habiendo interrumpido abruptamente su oración desesperada, la mente de Félix no terminaba de alcanzar la realidad. Emilia dijo, ¿puedes levantarte? Félix dijo, sí. Puedo levantarme, Nian. Levantándose antes que él, Emilia le prestó su brazo para ayudarlo. Aunque sus delgadas rodillas temblaban de forma inestable, Félix dirigió sus ojos redondos hacia la puerta, soltó un suspiro y dio un paso tras otro con firmeza. Sosteniendo el hombro de Félix, Emilia también se dirigió hacia la puerta. Y en lugar de un Félix que no dejaba de temblar en todo el cuerpo, ella giró el pomo. La puerta se abrió con un sonido, revelando el dormitorio al otro lado. En el lecho situado en el centro de la habitación, había una mujer recostada, y su apariencia era. Félix dijo, ah. Un suspiro entrecortado escapó de sus labios y, con un paso que parecía sacado de un sueño, Félix avanzó. Sus piernas, tan inestables, daban la impresión de que tropezarían en cualquier momento y lo harían caer. Pero eso no ocurrió. Soltándose inconscientemente de la mano de Emilia que lo sostenía, Félix se lanzó hacia el lecho, hacia la Crush que estaba allí recostada. Félix dijo, Crush-sama. Crush-sama. Crush-sama Nian. Escuchando como su voz entrecortada por las lágrimas llamaba una y otra vez a su amada señora, Emilia también avanzó hacia el centro de la habitación y miró a la Crush que Félix contemplaba. Tras haber pasado tanto tiempo postrada en cama, aunque su belleza no había perdido el cuidado diario, el rostro de Crush estaba demacrado y su piel tenía una palidez enfermiza. Sin embargo, el veneno maligno que se extendía como raíces por su rostro, cuello y cuerpo no se veía por ninguna parte en su piel visible. Emilia dijo, las oraciones llegan, ¿verdad? Emilia dijo, tú eres. Cuando Emilia, de pie junto a un Félix aferrado al lecho, se dio la vuelta, vio la figura de una mujer de cabello rubio sentada en el suelo, al otro lado de la cama. Ella era la persona de la Iglesia del Dragón Divino que había probado el método para salvar a Crush. Respiraba con evidente fatiga y tenía una gran cantidad de sudor en la frente, pero aún así, la mujer esbozó una sonrisa. Filore dijo, las escrituras también dicen lo siguiente. La salvación de uno se logra mediante la oración de miles. El compartir es lo que hace que la gracia del dragón sea suprema. Emilia dijo, gracias. Filore dijo, esto es pan comido. Es lo natural.
La mujer, que mostró una sonrisa valiente, compuso su expresión y se corrigió de inmediato. Agradeciendo de corazón su esfuerzo, Emilia se agachó y abrazó el hombro de Félix. Mientras sostenía a un Félix que temblaba y lloraba, se alegró sinceramente de que sus oraciones hubieran sido escuchadas. Emilia dijo: Croissant, cuando despiertes, tengo muchísimas cosas de las que quiero hablar contigo. Tengo un mensaje de Felt, y yo también, muchas cosas. Con los rastros de ese horrible veneno maligno borrados de su rostro, Crush dormía con los ojos cerrados. Dirigiéndose a ese rostro dormido, Emilia le habló mientras anhelaba el momento de su despertar. Cuando despertara, tendrían mucho de qué hablar. Entre esos temas, también estarían los caprichos de Emilia, que le había tomado el gusto a eso de Anastasia y Felt. Por eso, Emilia dijo: muchas gracias por haberte esforzado tanto. Así, Emilia bajó la mirada conmovida mientras agradecía a todas las personas presentes en el lugar. Parte 5. Mientras presenciaba cómo el sacramento de la Iglesia del Dragón Divino surtía efecto, Otto observaba a Félix aferrado a su señora en el lecho y a Emilia sosteniéndolo. Wilhelm dijo: Prost-sama, qué bien, qué bien. De igual forma, Wilhelm, al presenciar la escena, se sintió desbordado por la emoción y su voz temblaba. Aquel que era llamado el demonio de la espada y conocido por su legendaria habilidad con la espada, también había sufrido por no poder ser de ayuda para su señora en sus momentos de agonía. Esto era la prueba de que su corazón se había estado desgastando constantemente. No era algo que pudiera compararse con Félix, el caballero número 1 que le había dedicado años de lealtad, pero, aún así, se notaba como el alivio y la gratitud calaban en el pecho de Wilhelm. Y eso, en gran medida, también le ocurría a Otto. Precisamente poco antes de esto, tal como recordó casualmente con Reinhard, la muerte de Priscila le había causado un gran impacto. Por lo tanto, sentía un alivio genuino al ver que Crush, quien había sufrido graves heridas en la batalla de la ciudad de las compuertas, había sido salvada. ¡Qué alegría! Realmente, qué alegría. Al mismo tiempo, tuvo la certeza de una posibilidad que no podía dejar que Emilia escuchara. Eso era. Otto dijo: este es el final de la carrera de la duquesa Crush Karsten. Era una certeza susurrada solo para sus adentros, algo que no había necesidad de que nadie escuchara en este lugar donde se celebraba con lágrimas la seguridad y recuperación de Crush. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.